Listo. Muy buenas noches, estimados estudiantes del día de hoy. Vamos a ver dos temitas. El primer tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, lo que es la prevención situacional en lo que son los principios, técnicas y la aplicación práctica. Recuerden que ya habíamos hablado antes un poco de la prevención situacional. Primero, para ver qué es una prevención situacional, que ya habíamos visto algo, vamos a hablar también de los factores de riesgo, que también un poco ya habíamos analizado antes. Entonces, para esta primera parte, vamos a ver un pequeño video, un videíto para que vean cómo son los factores de riesgo. En una sociedad tan fragmentada, tan desigual e injusta como la nuestra, no debe sorprendernos que los factores de riesgo para la seguridad ciudadana nos salten a la vista como luminosos letreros de neón. El primero de ellos tiene que ver con la pobreza, que en el Perú es muy extendida, con la exclusión, que genera una enorme frustración fundamentalmente en los jóvenes, y con la brecha, la desigualdad en los ingresos que existen entre quienes más ganan y menos ganan, que en el Perú es muy grande. El segundo factor de riesgo tiene que ver con la urbanización acelerada y desordenada de las ciudades. Nosotros tenemos ciudades que han crecido por invasiones, que no han tenido un diseño urbano, que no guardan espacios para la recreación de los jóvenes, de los niños, parques, etcétera. Y entonces estas ciudades desordenadas que han crecido tan rápidamente tienen espacios oscuros, tienen espacios inhóspitos que normalmente son los lugares donde se anidan aquellas organizaciones criminales que luego atentan contra la seguridad en el barrio. ¿Por qué cree que hay problemas de inseguridad en su barrio? Los muchachos no tienen trabajo, no tienen dónde estudiar. Por la abundante pobreza y demasiadas personas, la explosión demográfica. Por lo que no hay trabajo, algunos se desesperan y no ven otra opción que robar. Un tercer factor de riesgo es lo que tiene que ver con el quiebre de los vínculos sociales. Dicho así parece muy difícil. Se trata de que la familia de antes ya no es la familia de hoy. Estos jóvenes que se encuentran en las esquinas, que buscan en la pandilla lo que la familia no les puede dar, que es sentido de pertenencia, que es protección, que es amparo, reglas de juego, etcétera. La gente no tiene trabajo y lo único que les queda es robar. No hay trabajo. La droga, pues. Hay muchos jóvenes que no tienen trabajo y más se dedican a robar y a no hacer nada. Y finalmente tenemos un cuarto factor de riesgo, que tiene que ver con el consumo extendido de alcohol, que puede ser el alcohol metílico, que hace un daño tremendo a la salud y que precipita el consumo de alcohol, conductas violentas, conductas desinhibidas en lo violento. Si a eso le añadimos nosotros el consumo extendido de drogas, la pasta básica, la cocaína y otras drogas, entonces tenemos allí una especie de factor detonante de una violencia que se tiene dentro, pero que al consumirse las drogas y el alcohol facilita una conducta violenta, y es por eso que los crímenes, los robos son cada vez más violentos. Estos problemas parecen por siempre irresueltos y hasta eternos, mientras subsistan y el Estado y la sociedad no asuman su responsabilidad. Solo nos queda atenernos a las consecuencias.
Listo, en esta primera parte nosotros hemos visto cómo comienzan a funcionar lo que son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los problemas que nosotros el día de hoy tenemos para que en este caso la sociedad comience a trabajar con el tema de la delincuencia? ¿Cuáles son las temáticas que nosotros vamos entendiendo y decimos está bien o está mal? Trabajando lo que está en la prevención situacional, vamos a ver cuáles son los principios, cuáles son las técnicas y cuáles son la aplicación práctica. En algún momento nosotros ya decíamos lo que es la prevención, ¿no es cierto? Decíamos ya la prevención y la prevención en contexto ya de riesgo. Pero aquí ya vamos a empezar a analizar un poco más. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, de la primera parte, tenga la bondad. Buenas noches. Definición de prevención. La prevención de riesgo en la seguridad ciudadana se refiere a estrategias diseñadas para identificar y mitigar amenazas, promoviendo un entorno más seguro y ordenado para todos. Listo, recordaba que ya estábamos trabajando en esto que es prevención, ¿no es cierto? No sé si recuerdan o no recuerdan. Alguien que me confirme, por favor, si recuerdan o no recuerdan lo que ya estábamos trabajando en prevención. Lo que decíamos antes, ya estábamos trabajando prevención de riesgos. Alguien que me ayude, por favor. Alguien que me ayude. O el hijo, señorita o señor, déjame ver. Tibanta. Señor Tibanta. Presente, Lice, dígame. Cuénteme, ¿qué es la prevención de riesgos de acuerdo a lo que ya les había dado? La prevención es tratar de evitar cualquier amenaza en la que estemos, sería propensos a que nos pueda pasar y así poder evitar cualquier daño, ya sea físico, emocional. Lice. Ya. Es cualquier tipo de problema que nosotros tengamos, sea en amenaza, sea en vulnerabilidad, en peligro, que nosotros como personas vamos a tener o como una sociedad va a tener. Desde ahí nosotros entendemos la prevención de riesgos. Aquí directamente con la ciudadanía, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Con estrategias para poder identificar. ¿Y qué vamos a identificar? Vamos a identificar cuáles son las problemáticas que tenemos. Consumo de drogas, que normalmente es la problemática que vamos a tener en todos los tipos de barrios. Vamos a tener violencia intrafamiliar y así vamos a tener un montón de problemas. Recuerden que cuando nosotros hablamos prevención de riesgos, siempre vamos a identificar los sectores, que en algún momento yo les decía. No es lo mismo mi sector donde yo vivo y es tranquilo, a otro sector donde me imagino que sea tranquilo, pero resulta que no es tranquilo porque la persona que vive ahí conoce la realidad, ¿sí? O viceversa. Ahí nosotros podemos decir, debemos trabajar en una prevención de riesgos. ¿Cuáles son los conjuntos que vamos a trabajar aquí? Es primero, ayuda institucional del Estado, ayuda del ciudadano y en este caso nosotros entraríamos como entes para trabajar tanto la prevención como el análisis en la seguridad, identificando cuáles son las problemáticas. De aquí nosotros pasamos y decimos, ¿por qué es importante trabajar en la prevención de riesgos? Y nosotros decimos, para reducir la criminalidad, como decíamos en su momento, comenzamos a reducir que la criminalidad tenemos que bajar de alguna forma, las tasas de homicidios, las tasas de asesinato, las tasas de violencia intrafamiliar, las tasas de eh, consumo de drogas. Debemos tratar de bajar, no podemos bajar a cero, pero lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la forma o cuál es la forma o cuál es la manera que hagamos que una sociedad viva en paz, viva de una buena forma, viva de una manera más adecuada y pueda en este caso el orden público estar bien. Sí, recuerden bien que
el orden público es algo que nosotros manejamos directamente. De ahí viene el enfoque de la prevención que ya habíamos hablado, porque tenemos que un poquito acordarnos de toda esa clase. En el enfoque de la prevención, nosotros decíamos, viene la prevención situacional. En su momento yo ya les había hablado algo de la prevención situacional, pero vamos a volver a recordar un poco de lo que es la prevención situacional y cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nos sirve para trabajar directamente y saber en dónde nosotros vamos a hacer las políticas, el análisis, la inserción de una medida sin depender de un Estado. Porque a veces el Estado dice, no, pues es que no hay dinero, no hay personal, no hay tal cosa. Entonces nosotros debemos trabajar y debemos decir, a ver, ¿cómo puedo trabajar? ¿Necesito el Estado? Claro, vamos a necesitar el Estado en un momento. Pero hasta que yo necesite, yo tengo que trabajar con la ciudadanía, yo tengo que alertarles, yo tengo que hacer charlas, yo puedo trabajar. Por eso es que nosotros siempre trabajamos con una prevención. No esperamos de los demás, esperamos que las personas nos escuchen, que nosotros sepamos hablar, sepamos trabajar y comenzamos a hacer un análisis. Y aquí nosotros decimos, existe el enfoque integrado para la prevención de riesgos. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos dos cosas. La definición, la prevención implica estrategias para mejorar la seguridad comunitaria. Nosotros comenzamos a trabajar y decimos, a ver, yo no lo hago netamente por mí, porque tal vez yo vivo en otro sector o tal vez sí vivo en este sector, pero lo que yo hago es comenzar a trabajar para que un grupo de personas que tal vez no me conocen vivan con seguridad, o sea, estén bien, estén tranquilos, hagan un análisis correcto de cómo se debería vivir sin robos, sin extorsiones, por ejemplo, sin las vacunas que el día de hoy ya están siendo conocidas, cómo yo trabajaría, cómo yo no analizaría. Y la importancia es una cosa es reducir el crimen y mejorar el orden. ¿Sí? Reducimos crimen y mejoramos el orden. Y aquí viene lo que es la prevención situacional, que también en su momento ya les habíamos algo dado, ya se les había topado un poco este tema. Y decimos, la prevención situacional se centra en la modificación del entorno físico para reducir oportunidades delictivas buscando disuadir el crimen mediante ajustes en el espacio urbano. ¿Sí? Modificación en el espacio físico, ¿qué quiere decir? Yo miro o yo veo que un parque está desordenado. Entonces, este parque, al estar desordenado, van a venir personas que no tienen dónde dormir, por ejemplo, lo que se le conocen vagabundos, personas sin una casa, pueden cometerse actos ilícitos, pueden ser producto de vandalismo, puede ser producto de violaciones, puede ser producto de, para que exista el microtráfico, el narcotráfico, puede ser un montón de cosas. ¿Por qué? Porque todo este tipo de personas van a identificar que el parque no es seguro. Y al no ser seguro, lo que yo voy a hacer es buscar dar esa seguridad. ¿Yo cómo busco dar esa seguridad? Busco la forma en que todos de alguna manera trabajemos en conjunto. ¿A quién yo llamo? Yo llamo al presidente del barrio, al presidente de la cuadra y comienzo a trabajar en todo esto. Y comienza a decir, a ver, hay que mejorar el espacio físico. Yo tengo que mejorar, por ejemplo, el parque. Al mejorar el parque, ¿para qué me sirve? Me sirve que vengan personas que no les gustaba el parque a hacer deporte, a trotar, a sacarles a los perritos para que puedan caminar en ese lugar. Y así nosotros no ahuyentar, pero sí podemos trabajar para que las personas que viven en este sector o que vivían en el sector, en este caso, que es un parque peligroso, y ya no vaya, ya no pongan sus colchones improvisados, ya no pongan sus casas improvisadas. ¿Por qué? Porque ya van a haber más personas que puedan trabajar de una mejor manera y aprovechar un espacio que en este caso es para deporte. Ya ha pasado que muchos de los parques han sido
lugares para cometer hechos delictivos, para que haya asentamientos ilegales. Y es ahí donde nosotros decimos, el Estado a veces se olvida, deja votando. Y al dejar votando, nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? Es por eso que nosotros debemos empezar a trabajar y analizar de esta forma. Este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos en lo que es la prevención situacional. Nosotros modificamos el entorno buscando reducir oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Cualquier tipo de oportunidad delictiva. Y de esta forma, al hacer esto, nosotros podemos disuadir el crimen mediante ajustes en el espacio público. ¿Sí? Ahora me van a dar otro ejemplo. En este caso de ejemplo, me va a ayudar la señorita Pinargote. ¿Cuál sería su ejemplo? Señorita Pinargote. No, no. Ambuludí. Señor Ambuludí, por favor. Magíster, buenas noches. Me formula de nuevo la pregunta. ¿Cómo haría usted una prevención situacional de acuerdo al primer punto que estoy hablando? Por ejemplo, en lo que es en mi caso, está como muy parecido a lo que usted estuvo manifestando. Pues en mi barrio eh, existía pues una casa barrial donde la dejaron botada, pues, y la gente malviviente llegó a hacer uso de esas instalaciones. Ahora la comunidad se reunió y están ahorita entrenando ahí a personas para la defensa personal, boxeo, todo eso están haciendo ahí en la Casa Barrial. Entonces, desde mi punto de vista, eso creo que es fundamental para reducir pues el índice de delincuencia que hay en el barrio. Ya, muchas gracias. Don Quichimbo, ¿cuál sería su ejemplo en este caso de prevención situacional? ¿Cómo tal, Cristian? Buenas noches. En este caso, bueno, hablando de aquí lo que es de donde yo vivo, en el barrio, bueno, ahorita habilitaron lo que es un parque, porque antes estaba, como le digo, en peores situaciones, digamos, no le daban mantenimiento y ahí se negaban lo que es a fumar, llegaban ahí personas raras prácticamente. Entonces, bueno, aquí en este caso los moradores habían reunido firmas y habían llevado lo que es al municipio y creo que eso fue digamos, llamémosle así, una tipo prevención o para que ya, digamos, los señores se retiren y puedan volver a los espacios públicos, en este caso los niños, qué sé yo, a jugar y igual cualquier otra persona al llegar al parque y poder hacer cualquier actividad. No se le escucha, listen. Pero ahí, señor Gómez, tenga la bondad, una prevención en este caso, la última prevención que vamos a trabajar, tenga la bondad. Señor Gómez, ¿está? Sí, profesor, sí estoy escuchando, no que estoy manejando el patrullero, por eso que no. Pico. Si ven... Señor
Salazar, por favor, ayúdeme con la última prevención. ¿Cómo usted trabajaría? Y vamos a ver un caso ahorita. Como prevención, sociabilizar con la barriada, salir más consecutivamente hacia el parque, iluminarlo para que no sea acogida o guarida de la delincuencia. Sería algo que se aplicaría, porque hablemos de Quito, se ha vuelto común eso en los parques. Yo sé que todos no son en este caso, pero la mayoría de extranjeros, los parques los han vuelto cama, plásticos, colchones. Eso, Lisa. Ya, muy bien. Vamos a ver un pequeño casito que quiero que vean de Mendoza Unidos para poner el video, por favor, para que ustedes puedan mirar este video.
Listo, les voy a compartir el siguiente video para que vean más o menos cómo está aquí en Ecuador un poco la delincuencia y cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a ver y cualquier cosa, si no escuchan, me avisan por favor, porque esta parte de la noticia es muy importante. Esperen unos 2 segunditos, ya mismo empieza, ¿sí? Por favor. Seguimos con más información, amigos televidentes. El atroz asesinato de dos hermanos en Guayabamba ocurrido en 2010 finalmente tiene un responsable. Luis Alonso C. fue condenado a 25 años de prisión. Es una pequeñita inocente y no tiene culpa alguna realmente y esperamos justicia. 4 y 9 años tenían dos niños que fueron asesinados por un violador y depravado en Quito. Pero al fin recibió su sentencia y tendrá que pasar 25 años en la cárcel. 25 años no se sabe si este hombre siguiera así y después tal vez saldrá, a pesar de que va a salir con sus edades, pero seguirá tal vez haciendo lo mismo. 25 años preso por matar a dos pequeños. Lo cierto es que Luis Alonso C. recibió su sentencia después de 10 años de impunidad. Si la sentencia se dictó 15 años después del hecho, eso constituye una violación grave al derecho de las víctimas a una justicia oportuna y también a un fallo del sistema. Eso también podría considerarse como una forma de revictimización. Las investigaciones revelaron que el sujeto engañó a los niños con dulces para llevarlos a una zona más oscura en Guayabamba. El tipo es tan retorcido que guardó unas vinchas de la niña como trofeo, y así es como lo pudieron vincular. Podríamos hablar aquí de una parafilia o de una desviación sexual en el agresor, en el victimario. Y esto se le reconoce como un patrón persistente de fantasías o conductas sexuales centradas en menores de edad. Después, sus pequeños cuerpitos fueron encontrados en costales. Ambos presentaban huellas de haber sido golpeados y la niña de 9 años había sido víctima de agresión sexual. Fiscalía también presentó los testimonios de la madre y del tío político de los menores. Este último explicó al tribunal que horas antes del hallazgo de los hermanos, vio a Luis Alfonso C. salir de la quebrada con ropa embarrada de lodo. Las autoridades tomen en cuenta todas estas cosas y se den cuenta que no solamente los vecinos, hay una familia que está muy sufrida. Informes psicológicos lo describen como una persona sin remordimiento ni culpa, con nulo control de los impulsos y capaz de manipular emociones. Y una vez más, la justicia a cuentagotas finalmente llegó. Elaine Sánchez, en Noticiero Trabajando por Ecuador. Listo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se ajusta o no se ajusta a la prevención que nosotros deberíamos trabajar? Estamos hablando de una quebrada, estamos viendo que en este caso este sujeto de alguna forma aprovechó lugares oscuros para cometer el hecho delictivo. Eso estamos tomando en cuenta que fue sentenciado 15 años después del hecho delictivo. ¿Cuánto ha pasado la justicia? Que si bien es cierto, nosotros no trabajamos con esa parte, pero aquí vamos a entender algo. Nosotros ya tenemos el caso, nos están alertando de dos cosas importantes. Salió de una quebrada, uno, y dos, utilizó lugares con poca iluminación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo trabajaríamos la prevención situacional en este caso? ¿Cómo nosotros analizaríamos? Señor Wilmer Vélez, ¿cuál sería su forma de trabajar en este caso que nosotros tenemos de acuerdo a la noticia que hemos visto? Don Wilmer, ¿está dónde está? Señor Quinapanta. Sí, dicen. ¿Cómo usted trabajaría en este caso que les puse el video? Ahí nos están diciendo que ha existido
eh, falta de iluminación, por eso le llevó a las víctimas a donde no había iluminación, y también trabajó escondiéndose o salía de la quebrada porque le habían visto. ¿Cómo usted trabajaría ahí una prevención situacional? Y yo, en mi caso, mandaría mandaría los drones para mirar, o, o tal vez con los del barrio saliéramos a buscar así. Eso, muy bien. Señor Fernando Suárez, ¿cómo se trabajaría con la prevención situacional en este caso que les acabé de dar en este video? Señor Fernando Suárez. Verá, les comento a todos los que están conectados. Si ustedes no me contestan, yo les quito de la lista, porque no es que ustedes estén en clase, sino están dejando conectados dispositivos. Solo las personas que me han respondido van a estar dentro del listado. Y no quiero que después me digan que es que, profe, yo sí estaba, es que estaba haciendo algo. Entonces, por lo menos, yo creo que por respeto y consideración se debe responder y decir si están haciendo algo. Yo continúo con la clase y solo las personas que me han contestado el día de hoy tienen asistencia. Continuamos con la prevención situacional. Como pueden ver, en este caso nosotros debemos modificar el entorno físico. ¿Por qué? Porque si decíamos que existía una quebrada, podemos hacer lo que nos decía el señor Quinapanta. Obligatoriamente podemos trabajar con drones, que es lo más adecuado. Aunque mucha gente diga, pero es que no está pasando nada y casi nunca hay problemas en las quebradas. Tome en cuenta que en las quebradas hemos encontrado personas muertas, personas heridas, personas agonizando. Hemos visto cómo han violado a personas, hombres, mujeres, adultos, niños, niñas, adolescentes, todo tipo de cosas. Entonces hemos visto que uno de los problemas que nosotros tenemos o un factor de riesgo son netamente las quebradas y al no tener una vigilancia están siendo utilizados para que estas personas cometan este tipo de hechos delictivos. ¿Deberíamos mejorar los entornos? Sí, ahí nos dijeron, por ejemplo, que aprovechó los lugares oscuros. Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros deberíamos comenzar a trabajar. Es por eso que más adelante ya vamos a ver algunas formas que deberíamos trabajar. De ahí nosotros tenemos las tácticas para el control ambiental en la seguridad. O sea, cómo nosotros trabajaríamos directamente. Tenemos ¿hay que nosotros trabajar con iluminación mejorada? Sí, obligatoriamente. Siempre debemos mejorar la iluminación, ya que en la noche, como saben, hay sectores donde no hay luz y pueden cometerse hechos delictivos. Ya vimos el caso anterior, que en el caso anterior nos dice claramente, aprovechó lugares oscuros para que en este caso no se vea que se está cometiendo un hecho delictivo. Y es por eso que la gente utiliza este tipo de iluminación, ¿sí? Mientras menos iluminación es, nosotros vamos a encontrar un montón de cosas. ¿Hay que mejorar la visibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de luz, las personas que cometen cualquier tipo de hecho delictivo, de por sí, ellos van a tomar y se van a ir a otro lado. ¿Debemos vigilar por CCTV? TV? Sí. ¿Por qué? Porque las cámaras de video a nosotros nos sirven bastante. El día de hoy nosotros podemos tener cámaras de video con inteligencia artificial.
Como yo les decía en un momento, ya no hay que sacarle el aire pues, al señor que está haciendo la guardia o la seguridad nocturna. 3 de la mañana, 4 de la mañana, con un frío, haciéndole las rondas. Cuando yo le puedo tener al mismo señor verificando las cámaras de video, haciendo un trabajo preventivo y quién trabajaría en este caso es la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de patrones descriptivos, que es el reconocimiento facial. Yo cargo, por ejemplo, en un conjunto los rostros de todas las personas que viven ahí. Y si viene 3 de la mañana y la cámara me dice que es el vecino que vive en la 301, entonces no hay ningún problema, ingreso. Pero resulta que se saltan por alguna pared o alguna cosa y miran la cara de él y dice que no, en cambio que no es. Y comienzan a sudarles de largo. Yo en su momento yo ya les había comentado, yo ya les había dicho este tipo de cosas, es por eso que nosotros debemos ayudar, ¿sí? ¿Cómo debemos ayudar? Dando nuevas ideas. Ya hay muchas ideas que han pasado, digamos, de tradición en tradición, que de una forma son obligatorias. Pero yo diría que son mejor continuar con lo que es la mejora hacia una tecnología eficiente. No siempre va a ser la tecnología totalmente sola, ¿no? Siempre debe ir acompañado por el mismo humano para que sepa lo que está pasando. Adicional a eso, nosotros también podemos trabajar con cercas. ¿Por qué? Porque podemos proporcionar una protección física, como dice ahí, contra los intrusos. ¿Qué tipo de cercas? Podemos poner cerca eléctrica, cerca metálica, cerca de madera, cualquier tipo de cerca. Hasta las cercas naturales también nos sirven. ¿Por qué las cercas naturales? Porque nosotros ponemos árboles o ponemos varias plantas una al lado de la otra y tranquilamente tendríamos una protección. Es por eso que, por ejemplo, el día de hoy, en casas donde son de un piso, y hay fácil acceso, lo que hacen normalmente es poner cercas eléctricas, pero hay una que nosotros hemos visto mucho, ¿no? Que hay en las mayoría de casas o en algunas casas que tienen el piso. Resulta que ponen cemento en la parte superior y ponen los picos de botella. ¿Para qué me sirven los picos de botella? Para que el momento que alguien se quiera trepar, ¿sí? Se toman de ahí y se rayan toda la mano, se cortan toda la mano. Hemos visto lo mismo, por ejemplo, con clavos oxidados. Hemos visto que hay gente que pone igual el cemento y para clavos. Los clavos para uno al lado del otro, para que igual la persona que quiera subirse, al momento de hacer la acción, se pinche o se corte las manos. Sí, que hemos visto que en algunos casos ha funcionado, sí. De hecho, tenemos 2 casos recientes de una persona que se metió a robar a una casa, se saltó por medio del muro, no se dio cuenta que se había cortado, seguía, dejó la marca de toda la sangre y al regresar eh, había, me parece que un perrito le hizo asustar, se saltó, pero al momento de querer saltar al otro lado, lo que hizo es poner el abdomen. Y al momento de poner el abdomen no se dio cuenta que ya existían unos pequeños clavos. Y resulta que al momento de lanzarse al otro lado, esos clavos se le metieron por la parte de la barriga, bajaron hasta la parte del abdomen, un poco más abajo. Y resulta que se le abrió todas esas partes tanto que se le cayeron los intestinos. Entonces, ahí nosotros decimos, ¿ha valido este tipo de prevención? Mucha gente dice sí, pero también en algunos de los casos, muchas personas que trabajan en derechos humanos han dicho que es una violación al derecho, aunque se diverge mucho de algunas cosas que uno debe ir entendiendo poco a poco, ¿no? De ahí nosotros tenemos la vigilancia natural, que en este caso es en los espacios públicos. Debemos tener bien podados los árboles, bien limpias las banquetas, tener algo atractivo para que las personas puedan acudir a este tipo de parques o lugares donde las personas se sienten mejor o a su vez están mejor. Aquí nosotros vamos a ver 3 cosas importantes. Primero,
Aquí evaluamos el impacto. Lo que estamos haciendo debemos evaluar el impacto. Primero tenemos la evaluación métrica, ¿sí? En este caso, ¿qué son las métricas? Son esenciales para comprender la efectividad en las estrategias de prevención situacional a largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos unos gráficos donde nosotros decimos está bien, está mal, ha subido, ha bajado. ¿Cuáles son las formas de evaluación que tenemos? ¿Sí? La primera, como les decía, es la métrica. Aquí comprendemos, ¿está valiendo o no está valiendo? Si está valiendo, debe subir la una y debe bajar la otra. Debe formarse aquí un valor en el que me indique que los hechos delictivos no están subiendo y que la prevención en este caso me sirve a mí. Los indicadores en este caso, vamos a ver que nos ayudan a medir las percepciones de la comunidad sobre la seguridad y el impacto de las medidas de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores me dicen cómo se siente la seguridad. Cómo mis ciudadanos me dicen, ¿está valiendo o no está valiendo? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Los indicadores aquí son muy importantes porque yo tengo que comenzar a trabajar en lo que es el análisis directo con la ciudadanía. ¿Cuál es la percepción? Como yo les decía un momento, los robos, los sicariatos, la delincuencia, ¿están subiendo? ¿Están bajando? Yo debo comenzar a analizar. Y yo digo, a ver, si yo ya hice una prevención, si yo ya hice un análisis, si yo ya trabajé, ahora, ¿qué está pasando? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Tengo la ley, tengo todo, pero resulta que subieron los sicariatos. Tengo la ley, tengo todo, pero sigue existiendo una elevación en el microtráfico. Pues, ¿qué está pasando? Mis indicadores están cumpliéndose o están muy altos o están muy bajos. Yo tengo que ir haciendo ese tipo de evaluaciones. De ahí viene un estudio de caso, que en este estudio de caso nosotros comenzamos a analizar. Y aquí nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la forma más efectiva para que me sirva una prevención? Está trabajándose con la reducción de un índice delincuencial. Si es que se está trabajando, pues qué bien. Pero si no se está trabajando, ¿cómo nosotros haríamos? ¿Cómo nosotros evaluaríamos? De aquí vamos a entrar al tema número 2, que es la prevención social. No les había dado lo que es la prevención social, pero aquí vamos a trabajar en algo que es importante, la educación, la inclusión y la cohesión comunitaria. Vamos a ver primero igual otro video que les había preparado de 2 segunditos para pasarles este video. Quiero que vean este video. Y quiero que vean aquí, que vamos a ver factores de riesgo en la protección de la seguridad vial y vamos a anclar todo lo que hemos tenido, pero de algunas de las formas. Luis Álvarez de tuteórica.com. Desde la publicación del Informe Mundial Exhaustivo de la OMS, ha habido un cambio radical en el enfoque de la seguridad vial. Hoy se comprende que los accidentes de tráfico y las lesiones resultantes son previsibles y prevenibles. Este nuevo entendimiento ha llevado a un enfoque integral, conocido como enfoque de sistemas, que busca la interacción de múltiples sectores, incluyendo transporte, policía, sanidad y sociedad civil, en la lucha por reducir los accidentes de tráfico. Es vital la recopilación de datos fiables para determinar los factores de riesgo y protección en seguridad vial. Esto es esencial para países que desean adoptar un enfoque integral y científico en sus políticas de seguridad vial, alejándose del conocimiento anecdótico hacia un análisis e interpretación precisa de los datos. La seguridad vial debe verse como un problema de salud pública que afecta una amplia gama de sectores, todos con la responsabilidad de colaborar en la prevención de lesiones. Las causas de los accidentes pueden dividirse en inmediatas y mediatas. Las causas inmediatas, como las infracciones de tráfico y el consumo de sustancias, juegan un papel directo. Por otro lado, las mediatas, como el mal estado de la vía
o condiciones atmosféricas influyen de manera indirecta. Investigaciones como el proyecto REAGIR en Francia y estudios de la Universidad de Indiana han revelado la prevalencia del factor humano, involucrado en más del 70% de los casos. Nuestro objetivo, como conductores comprometidos con la seguridad, es identificar y mitigar estos riesgos. El factor humano es el principal responsable de los accidentes. Esto engloba errores de reconocimiento, toma de decisiones y maniobras. Además, el estado psicofísico influye significativamente, siendo la fatiga, el estrés y el uso de alcohol o drogas precipitantes comunes. La falta de prudencia se agrava con la adaptación sensorial a la velocidad y la sobreestimación de las habilidades del conductor. Aquí radica la importancia de la formación continua y consciente para conductores. Los vehículos modernos son cada vez más sofisticados, con tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad. Sin embargo, su efectividad depende del correcto mantenimiento y uso por parte del conductor. Un cinturón de seguridad sin abrochar o un sistema de frenos en mal estado son ejemplos de cómo el factor humano sigue siendo primordial. Además, es importante considerar cómo las tecnologías pueden dar al conductor una falsa sensación de seguridad, llevando a una conducción más arriesgada. Entender que los avances tecnológicos son herramientas, no sustitutos de la responsabilidad, es esencial en la prevención de accidentes. Evalúe regularmente el estado de su vehículo, entienda sus sistemas de seguridad y manténgalos al día. Las características de las vías, como la calzada y el diseño, influyen directamente en la seguridad vial. Vías bien planificadas y mantenidas pueden prevenir accidentes. Sin embargo, factores cambiantes como el clima o un tráfico inesperado presentan desafíos adicionales. Es crucial que los conductores estén atentos y preparados para adaptar su conducción a estas condiciones variables. Entender el entorno de conducción es tan importante como conocer el propio vehículo. Aprender a predecir y reaccionar ante estas variaciones es una habilidad fundamental que debe desarrollarse y perfeccionarse continuamente. Conocer las características de las distintas vías y tipos de caminos que transitamos a diario nos ayuda a anticipar problemas potenciales. El entorno social y económico también juega un papel crucial en la seguridad vial. El aumento del tráfico y la introducción de nuevos modos de movilidad, como los vehículos de movilidad personal, han incrementado el riesgo potencial de accidentes. Además, los recursos económicos disponibles influyen en el estado del parque automovilístico y en la calidad de la infraestructura vial. Es vital que se aborden estas cuestiones de manera integral, promoviendo soluciones locales adaptadas a necesidades específicas. Como comunidad, debemos abogar por políticas que prioricen la seguridad y fomenten prácticas de conducción responsable, asegurando que todos los usuarios de la vía estén protegidos adecuadamente. La planificación urbana y las políticas públicas deben reflejar un compromiso genuino con la reducción de accidentes y la protección de la vida. Únete a nuestra comunidad, suscríbete ahora y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad vial. Activa la campanita y sé el primero. Continuamos con lo que es la prevención social. La prevención social creo que yo no les he dado mucho. De hecho, no se les ha dado todavía lo que es la prevención social, pero vamos a empezar a entender lo que es la prevención social. ¿Alguien que me ayude con la definición, por favor? Hola, buenas noches. Buenas La noches. prevención social se centra en fortalecer las comunidades y sus lazos utilizando acciones colectivas para prevenir riesgos en la seguridad y fomentar un entorno más seguro. Ya, muy bien. La prevención social. Aquí nosotros hablamos fortalecer los lazos, hacer que las comunidades se unan, que todos tengan algo.
netamente en colaboración, digámoslo así. ¿Para qué? Para que sea más seguro. Pero entrando más en lo que es la prevención social, aquí nosotros vamos a hablar que en la seguridad ciudadana y en el orden público específicamente se busca reducir, perdón, causas profundas, ¿sí? Causas que están muy enquistadas en la sociedad. ¿Que generan qué? Que generan problemas, que generan delincuencia, que generan conflictos, que probleman, problemas, digamos así, netamente, de todo tipo. A diferencia de la forma que se tiene de acciones represivas, que normalmente se ha trabajado con las acciones represivas, la prevención que nosotros estamos hablando trabaja antes de que se ocurran los delitos, actuando sobre ellos en los factores sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores sociales? Son los factores económicos, los factores culturales y los familiares que influyen en los problemas de las personas. ¿Sí? ¿Por qué económico? Porque como yo les decía antes, no hay dinero. ¿Qué le toca a la persona? Cometer un hecho delictivo. No le toca a la persona nada más que buscar una forma, porque la persona también tiene que comer, la persona también tiene que vestirse, tal vez la persona también tiene que mantener un hogar. Y ahí nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo está trabajando? ¿De qué forma se está trabajando? Y nosotros decimos, el problema fue económico. ¿Robó el teléfono? Claro, el problema cometió un hecho delictivo, pero robar un teléfono le convierte en un delincuente de siempre. Tal vez no, tal vez sí. ¿Por qué? Porque la persona que robó una o dos veces o tres veces el celular y lo hizo ya con gusto, porque ya ese es su trabajo, porque ya es una necesidad, porque ya vio ahí una forma de ingresar dinero. Decimos, ahí sí la persona es alguien que comete hechos delictivos, pero puede cambiarse esto a una persona que tal vez se queda sin trabajo y al quedarse sin trabajo, ¿saben qué es lo que va a pasar? Es que la persona, por la elección de la necesidad del momento, va a comenzar a cometer hechos delictivos. Pero es por la necesidad del momento. ¿Cuál es la necesidad del momento? Es el problema económico que tiene. Pasamos a culturales. ¿Sí? ¿Cuáles son los culturales? ¿Cómo la sociedad le mira? ¿Cómo la sociedad le ve? ¿De qué forma está? Tal vez en su cultura no está normado algo que es correcto. Sí. Yo creo que entrando a algo que es la pedofilia. Aquí la pedofilia nosotros vemos que tener relaciones menores de los 18 años ya entra dentro de este tipo de cosas, pedofilia, estúpido, este tipo de situaciones. Pero resulta que nuestra cultura dice, si lo haces, puedes cometer un delito que está sancionado, en este caso, en el Código Orgánico Integral Penal, Ecuador. Pero tomen en cuenta algo, esa es nuestra cultura. Si nosotros nos vamos a culturas del Medio Oriente, ¿sí? De esos lugares, hay una cultura en específica que dice que se pueden casar hasta con niños, con niñas, con menores de 18 años. Inclusive no existe una norma para que haya este tipo de cosas o este tipo de contradicciones. Y ahí nosotros decimos, ¿está mal o está bien? ¿Por qué? Porque en su código es aceptado este tipo de situaciones. En cambio, en el Ecuador no es aceptado. ¿Ha cambiado la cultura? Sí. ¿Se están cometiendo varios hechos? Sí. Pero depende de la legislación de un país a otro país. Pero también depende de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros ya nacimos en una cultura que nos dice que no se debe hacer eso. Ellos tal vez tienen otra cultura en la que incluso ellos por temas religiosos, por tema digamos, de generación en generación, han visto como una normalidad, cosa que tal vez no es correcto o tampoco es muy cierta, ¿sí? Después nosotros pasamos a problemas familiares, ¿sí? A veces el papito y la mamita se separan, el niño tiene 14 15 16 años, se junta con las personas que están fuera de casa, que son a veces las malas amistades, y comienzan a tener este tipo de problemas, que el microtráfico, consumo de drogas,
que caen en dependencia de las drogas, que caen en dependencia del alcohol. ¿Por qué? Porque tal vez no pueden llevar bien la rotura de los padres, la rotura de la madre, la muerte de un familiar, la pérdida económica, yo qué sé, del padre que le fue mal en un negocio. Todo eso le afecta a la persona, tanto al adulto como al niño, niña y adolescente. De ahí también vamos a ver lo que es una definición clara que nosotros tenemos, que en este caso una definición podría ser que hablar que la prevención es un conjunto. En este caso, este tipo de prevención social es un conjunto de políticas y acciones comunitarias, de las que nosotros entendemos como programas, que nos sirven para ayudar la vida, ¿sí? Ayudar perdón, a las condiciones de vida. El tipo de condiciones de vida que nosotros vamos a hacer es con el objetivo de disminuir cualquier tipo de conducta que sea criminal o prevenir los delitos. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a ver y decimos en qué se basa. Nosotros vamos a basarnos en violencia intrafamiliar, el desempleo y la pobreza, en el consumo de drogas, puede ser inclusive la falta de oportunidad a una escolaridad o a una educación, los entornos que son desorganizados, puede inclusive pasar lo que pasa en algunas de las provincias, que hay mucha pérdida de confianza de las instituciones. Es por eso que nosotros debemos comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque debemos comenzar a hacer un análisis de lo que es la prevención social. Alguien que me dé leyendo, por favor, lo que es la educación. Buenas noches. Educación. La educación juega un papel crucial en la formación de valores, promoviendo el respeto, la responsabilidad y la tolerancia entre los ciudadanos para crear una cultura de convivencia pacífica. Listo. Hay que comenzar a trabajar con valores, con el empeño para que se haga un trabajo con todo tipo de personas. A veces educar al adulto, como nosotros decimos, ¿no? Ya el adulto es muy difícil educarle porque ya entiende cuáles son sus conductas. Pero podemos educarle a un niño, sí podemos educarle a un niño. Podemos educarle al adolescente, se le puede educar al adolescente, ¿sí? ¿Cómo? Nosotros debemos buscar las estrategias para que de alguna forma ellos entiendan lo que está mal, cómo nosotros trabajamos, cuáles son las formas, por qué es importante la resiliencia, a pesar que mucha gente siempre habla, yo soy resiliente, pero nosotros no sabemos cómo se debería ser resiliente. Desde ahí debemos empezar desde la educación y pasamos a la cohesión social. Ya habíamos hablado de la cohesión social, solo denos una pequeña lectura, por favor. ¿Alguien que me ayude con la lectura? La cohesión social. Fomentar la cohesión social es vital para prevenir riesgos, involucrando a la comunidad en programas que re- refuercen el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida por el bienestar colectivo. Ya, es lo que les decía yo, ¿no? O sea, siempre hay que reforzar qué, hay que reforzar en que todos podemos trabajar, en que todos podemos analizar, en que todos podemos darnos una mano, todos podemos hacer todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar en un tema de seguridad, claro, yo soy el experto, pero todos me dan ideas, ¿sí? Yo puedo analizar, sí, yo puedo analizar, pero también la comunidad puede analizar. ¿Por qué? Porque tal vez yo digo, esa esquina no le veo peligrosa, pero el vecino me dice, no, ve, ¿sabe qué? Esa esquina es donde más robo. Pues yo debo entender cuáles son este tipo de análisis. De aquí vamos a entender, ¿hay que promover la inclusión y la equidad en las comunidades? Sí. Aquí vamos a entender. Se debe comenzar a trabajar en eventos comunitarios, por ejemplo, ¿cuál? Las actividades atractivas fortalecen los lazos y relaciones locales. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo,
Aquí en Quito se viene algo que es importante, que se conoce como las fiestas de Quito. Entonces, yo puedo hacer que los vecinos se unan para ayudarme, claro. Se puede hacer un juego, por ejemplo, indoor fútbol, palo encebado, ensacados, la cuchara con huevo, yo qué sé. Pero lo que yo hago no solamente es el juego, la distracción, que todos vengan y comiencen a trabajar de la mano para que me ayuden con la seguridad. Por ejemplo, se puede aprovechar épocas navideñas, épocas de fin de año, épocas de carnaval. Tenemos un montón de épocas que yo puedo ir trabajando o analizando. Por eso es importante que los eventos comunitarios sean los que se pueden trabajar, ¿sí? Netamente con un conjunto de personas que en este caso sean las propulsoras, porque resulta que yo solito no puedo hacer. Yo voy a necesitar alguien que comunique, alguien que arme, alguien que me colabore, pero siempre voy a necesitar de las personas. Yo puedo tener la idea, ¿no? Yo quisiera, yo dijera, a ver, en esta calle vamos a hacer un equipo de indoor fútbol, pero resulta que no ha habido, por ejemplo, personas que juegan eso. O resulta que dicen, vamos a jugar sacadas y no les gusta jugar en sacadas, pero yo puedo reunirme y yo puedo comenzar a trabajar y a decir, a ver, cómo se analiza, cómo se trabaja, cómo empiezo con la ciudadanía a que me den la información. Dada la información, yo comienzo a trabajar y digo, sí, efectivamente se puede trabajar o no con, por ejemplo, unas fiestas de Quito, una Navidad, un fin de año, pero yo trabajando directamente con la ciudadanía. Después hablamos de una toma de decisiones participativas. La participación colectiva fomenta la propiedad y la responsabilidad en los resultados. Entonces, hay que participar. Claro, yo le digo, a ver, usted se va a hacer cargo de las cámaras de video, señora. Usted se va a hacer cargo de la alarma comunitaria. Usted se va a hacer cargo de los árboles comunitarios que se les conoce como un ciclo o un conjunto de eh, números de teléfono donde se les puede llamar tranquilamente. Entonces, cuando se les llama, van a salir los vecinos a colaborar en el caso de que haya algún hecho delictivo. Es por eso que nosotros vamos trabajando en conjunto de las personas, ¿sí? Pero estas personas también van a necesitar que se les colabore dándoles también una parte de participación, que en este caso son decisiones, porque a veces no solamente soy yo el que decido, sino también tiene que ayudarme las personas que están ahí para darle la decisión, ¿sí? O sea, qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que ellos quieren hacer, pero en este caso cambia o en este caso varía. ¿Cuál sería? Es que cambia todo a una responsabilidad de los resultados. O sea, yo le estoy poniendo la responsabilidad. O sea, si no funcionan las cámaras, o sea, ya el problema es que usted no está pendiente. Si no funciona la bocina, es porque no está pendiente. Si no funciona el árbol telefónico, es porque no están pendientes. Y aquí yo comienzo a evaluar los resultados. O sea, ¿está pasando o no está pasando? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Después de eso, yo paso a lo que son los canales de comunicación. Aquí vamos a trabajar con discusiones abiertas que mejoran la transparencia y la confianza de la comunidad. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que serían los canales de comunicación? ¿Alguien que me dé alguna idea? Puede ser por medio de chat comunitario, ingeniero, licenciado. Listo. Puede ser el chat comunitario, pero por ejemplo, ahorita hay otros programas como un Word Tag que se llama un tipo walkie-talkie en el que todos tengan descargados. Está bien el WhatsApp, está bien las llamadas telefónicas. Por ejemplo, hay algo que se conoce como Word Tag para que se les ponga un usuario y ellos inclusive, a veces sin tener internet por medio de lo que es Bluetooth, puedan tranquilamente tener una comunicación efectiva. Claro que esta comunicación no es tan lejana, no solo es hasta máxima, pero que son unos 20 o 30 metros. Después pasamos a los programas inclusivos. ¿Por qué? Porque debemos promover la igualdad, ¿sí?
todo tipo de igualdad. Personas con discapacidad, adultos mayores, personas, niños, niñas y adolescentes, las personas que tienen una o dos vulnerabilidades. Todo este tipo de personas yo debo de comenzar a trabajar y ayudarles para que entre todos hagan un trabajo correcto para que me ayuden con el desarrollo de las prevenciones, porque no es bueno que solo el adulto esté bien, sino también todas las personas, porque el conjunto de personas son todos, personas que están entre los 18 y 65, también más de 65 y menos de 18, todo eso es nuestra comunidad. La residencia comunitaria. Aquí nosotros lo que buscamos es que los lazos, como dicen aquí el texto, los fuertes lazos comunitarios mejoran la resiliencia y empoderan a los resilientes para abordar problemas de seguridad local. ¿Qué quiere decir? Que entre todos vamos a buscar que se lleven tan bien que en las buenas estés todos y en las malas también, o sea, todos. Y desde ahí comenzar a salir. Si está en mayor delincuencia, debemos igual reunirnos. Si se ha acabado la delincuencia, igual nos seguimos reuniendo. Todo eso nos sirve para que las personas de una comunidad tengan un resultado correcto sobre un análisis de la seguridad. Por eso nosotros siempre hablamos de la seguridad, la seguridad y la seguridad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Pasamos a los programas educativos. ¿Cómo? Las iniciativas educativas cultivan valores que atribuyen a barrios más seguros y cohesionados, ¿sí? Hay formas educativas de trabajar con los valores. Sí, nos van a servir para que los barrios sean más seguros. Claro, como yo en algún momento les decía, para mí me parece muy genial que exista una materia de prevención del delito o de seguridad. ¿Para qué? Para que en este trabajo ellos entiendan cuando están en riesgo, cuando están en problemas. Desde niños nosotros podemos identificar, no una cosa, sino podemos identificar diferentes valores, formas, qué es lo que se está dañando, qué es lo que está causando. Es por eso que si yo comienzo a trabajar con programas educativos, a futuro estos niños, niñas y adolescentes que les voy a capacitar, ellos de alguna forma me van a decir, sí, yo aprendí, yo hice, yo cumplí. Y pasamos a las iniciativas exitosas. Las iniciativas, en este caso comunitarias, que son atractivas, conducen a la mejor seguridad pública y fortalecen los lazos sociales. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ver que sean buenas. A veces la gente dice, pero es que ya puse una estrategia, una política, pero resulta que no me funciona. Claro, no le está funcionando porque a la final lo que pasa es que solo deja la estrategia, solo deja la política y verán cómo hace, verán cómo resuelven y no es así. Para trabajar este tipo de iniciativas, las cuales debemos tener como un resultado, hay que ver que se cumpla todos los ejes, de uno en uno, todos los ejes se deben cumplir, todos los ejes deben estar bien, porque resulta que si no están bien los ejes, nosotros no vamos a poder hacer nada. Ya, vamos a ver lo que es un enfoque integral en la seguridad, pero en este caso, dentro de la prevención, unas estrategias combinadas. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Estrategia combinadas, integradas técnicas de prevención, situacional y social, mejora la, la resiliencia comunitaria, Ya. fomentar la seguridad y reduce el crimen,
lo que lleva a mejoras sostenibles en el orden público y la seguridad ciudadana. Muy bien. Las estrategias combinadas quiere decir que nosotros de alguna forma tomamos todo, ¿sí? Todo lo que tenemos a la mano. No solamente para el ciudadano, sino también para la persona que comete hechos delictivos, sino también para la persona de tercera edad. Para todos comenzamos a trabajar. ¿Por qué? Porque debemos de entender que también la persona de la tercera edad puede ser un factor para que cometa hechos delictivos. Los otros tampoco. Podemos decir, es que no se puede. Ahí nosotros comenzamos a trabajar de una forma dinámica y decimos estrategias comunitarias, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias comunitarias? Todo aquello que de alguna forma me ayude para la prevención en contra de los que cometen los hechos delictivos, del menor de edad, del adulto o de las terceras, de la persona de la tercera edad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todo, 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 todo. Ahí nosotros decimos, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Por qué? Porque claro, trabajamos dentro de una prevención situacional, pero también dentro de una prevención social. ¿Ayuda a qué? Ayuda a la comunidad, se sienten seguros, pero también dejamos implantada una idea de que si tú, por ejemplo, estamos trabajando en tema de drogas, si tú comienzas a consumir, también vas a tener un problema. Y tome en cuenta que la ley, lo que nosotros hicimos, aquí puede pasar, en este caso, como se dice, no puede pasarle la factura, también al que hizo, ¿sí? En el caso que la persona, por ejemplo, yo haga la ley y digo, a ver, por el consumo de drogas van a existir de 3 a 5 años. Y resulta que está funcionando para todos, pero en algún momento a mí también me llama a consumir drogas. Entonces yo digo, no, pues yo no voy a consumir drogas porque yo mismo hice una ley que incluso me afecta a mí, en el caso que quisiera cometer hechos delictivos. Es por eso que nosotros debemos trabajar y analizar todos los enfoques. Pueden ser mixta, puede ser una sola, como ustedes trabajan. Pero lo que yo les diría es siempre trabajar en estrategias combinadas. De ahí viene la participación comunitaria. Aquí, en este tipo de cosas, vamos a trabajar igual con la ciudadanía o con la comunidad. ¿Alguien que me dé dando lectura, por favor? Participación comunitaria. Fomentar la participación comunitaria en iniciativas de prevención de riesgo cultiva un sentido de pertenencia, genera confianza entre los residentes y promueve esfuerzos colaborativos para abordar eficazmente los desafíos de seguridad. Listo, la participación comunitaria. ¿Qué quiere decir? Yo hago que ellos mismos comiencen a ver qué necesitan. Y ellos mismos, incluso si yo aprendo a trabajar bien lo que son las prevenciones, ellos mismos no me van a decir, es que solo tengo este problema, sino ellos van a decir, tengo el problema y tengo la solución. Es lo que nosotros buscamos. Si bien es cierto, nosotros deberíamos dar cuál es el problema y cuál es la solución, también podríamos trabajar con la comunidad, empezando a decirles cuáles son los principios, cuáles son los valores, cómo se debe trabajar la prevención, y ellos mismos van a decir, a ver, tengo el problema, pero también tengo la solución. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi solución? Si yo logro hacer eso, yo de alguna forma puedo trabajar efectivamente, tanto para los unos como para los otros, ¿sí? Aquí nosotros hablamos de todos los grupos de personas. Entre todos nosotros nos vamos a dar la mano, nos vamos a colaborar. De ahí viene el aprendizaje continuo. ¿Cuál es el aprendizaje continuo? Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Ya mismo acabamos las diapositivas.
Alguien que me ayude, por favor, con la última que dice aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo. Hacer hincapié en la educación continua, la formación en estrategias y prevención e- equipa a las personas y comunidades con las herramientas necesarias para adaptarse a los riesgos en evaluación y fortalecer sus medidas de seguridad. Listo. Aquí nosotros decimos a que hay que hacerles a ellos actualizaciones de todo tipo de problemática que esté existiendo, puesto que siempre van a haber nuevas y nuevas y nuevas formas de delitos. Siempre van a haber diferentes maneras. Antes nosotros no sabíamos que hackeaban, por ejemplo, hace muchos años. El día de hoy ya hackean de todas las formas. Entonces decíamos, ah, no, pero para hackear necesita alguien que se conozca. El día de hoy tú tienes que tener conocimiento básico y ya se puede hackear. Pero si yo trabajo con una prevención, yo comienzo a hacer un análisis que sea muy dirigido a lo que yo tengo como problema. Porque resulta que, por ejemplo, hoy mucha gente dice existe los niveles del umbral o la tabla del umbral, algo así, no recuerdo bien cuál es el nombre, en los que hay los niveles específicos de la persona que pueda consumir droga. Y resulta que se escudan detrás de eso. Dicen, no, es que es para mi propio consumo, no, es para mi propio consumo. Y el mismo que dice que es para el propio consumo lleva las cantidades necesarias para que en este caso se entregue a la persona. Y en el caso que lo encuentre la policía o el personal de seguridad, lo que hace es para mi consumo, dice. Eso es lo que hablan y es lo que dicen. Entonces hay que comenzar a entender y comenzar a trabajar lo que son el fortalecimiento de las medidas de seguridad. Trabajar con ellos y decirles cuáles son. De ahí hay que decirles, claro, ya están las medidas de seguridad, pero hey, un ratito. No van a ser siempre las mismas medidas de seguridad para toda la vida, sino que las medidas de seguridad en este caso deben tener actualizaciones, porque a pesar del tiempo existen nuevas formas de cometer hechos delictivos, existen nuevos delitos, existe nueva violencia, existe nueva forma de violencia. De ahí vamos a hablar lo que es la prevención integrada en tres cosas importantes, que son las estrategias colaborativas. Como yo les decía, hay que colaborarse tanto en la ciudadanía como la forma interinstitucional, pero dándonos la mano. No solamente lo que yo digo se cumple, sino se hace lo que todos casi siempre dicen, llegando a un acuerdo. Porque resulta que si nosotros no llegamos a un acuerdo, nosotros no vamos a tener solución a muchas de las cosas que vamos a mirar o vamos a ver. Dígame, don Vélez. Sí, magíster, igual a lo que está justo el tema. Para acotar algo lo que sucede de pronto acá, ¿no? En nuestro barrio, así. La gente piensa porque uno trabaja en seguridad o en las cámaras y a veces no quieren colaborar en nada, o sea, es que tiene que uno mismo hacer el trabajo, como te dice, pero el trabajo se hace en conjunto con la misma comunidad, o sea, pero a veces es que no, que la responsabilidad solo supuestamente nuestra, un ejemplo que porque la cámara está ahí, que no debe haber robo, pero también deben de ayudar, como usted dice, los vecinos, todo eso, colaborar, ¿no? Claro, a veces creen Eh, que el sistema integrado, el EQ911, como tenemos un sistema de cámaras aquí en Quito, no deben existir delitos. Y no es así. ¿Por qué? Porque hay una persona atrás de un montón de pantallas. No es una, no es dos pantallas, son un montón. No sé claro, cuántas pantallas usted tiene a su cargo, pero cuántas cámaras usted tiene a su cargo. nosotros Entonces, tenemos 100 cámaras, mi por magíster, persona. o sea, digamos, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos en el que está en Visor, a veces Policía Nacional y a veces por falta de personal, nosotros nos tenemos que acudir, como se dice, a todo lo que es videovigilancia. Y a veces por lo más que se quiera uno no puede porque son demasiadas cámaras. Uno de pronto, dígase usted acá una época que es bastante conflictiva de los toros. Chavo borracho en un lado, problemas en un lado, en el otro, y por lo más que se quiera no se avanza, o sea, honestamente. Claro, son los Eso, problemas que nosotros tenemos que a veces la gente no colabora, no quiere colaborar. Pero aquí también es varios problemas que se tiene de lo que nosotros conocemos como una falta de seguridad
de una dirección, porque resulta que ustedes tienen su trabajo, ustedes tienen su norma, pero ustedes no tienen que capacitar a los ciudadanos. O sea, ¿quién debe capacitar a los ciudadanos? Es otro tipo de dirección, que en esta dirección digan, claro, nosotros tenemos quien nos ayuda con cámaras de video, pero yo tengo que decirles a ellos, claro, si ellos están trabajando ahí, ellos no es que pueden salir por las cámaras y ayudar. Ustedes lo único que deben de hacer es levantar el teléfono, sabe qué Policía Nacional o municipio, hacer que se porque se está cometiendo el hecho delictivo. El problema también Claro, se radica en eso, ¿no? Que muchos dicen, yo estoy en operativo, o estoy con procedimiento, o en el caso que a veces existe, colaboran inmediato, pero a veces no lo hace. claro, Y son cosas que pasa normalmente. A veces la gente dice, no, es que los que están viendo, ¿por qué no hicieron su trabajo? Y resulta que no es que estamos viendo, ¿no? En algunos de los casos, yo he visto mucho en los de Q911 que se van, se sacan las cámaras de video y tienen un montón de imágenes que yo digo, no, si yo me pongo a trabajar en ver desde la izquierda hasta la derecha, ya se me fue lo de la izquierda. Ya se me claro, fue del centro, ya se me fue abajo. Si me roban en una cámara, y yo ya no puedo ver porque estoy viendo las otras cámaras. Por eso yo les decía, ¿no? Trabajar con un sistema articulado de inteligencia artificial es excelente, porque la inteligencia artificial sí va a estar mirando todas las cámaras y a mí me va a decir en cuál de las cámaras se está cometiendo el hecho delictivo y me va a alertar. Es por eso claro, que ya, ¿no? esas alertan, porque si hay movimiento, igual ya son los sensores que automáticamente, ya como que le siguen a la persona automáticamente. Pero esas Ajá. solo existen en las cámaras, o sea, barriales, que no son todas las cámaras. Entonces, a veces la gente piensa que uno está ahí, o sea, que tiene que estar viendo todo. Me pasó un caso hace unos 2 meses, de pronto en una fiesta, y habían bastante carros afuera. Y de ahí ya los carros, de ahí la gente cuando ya sabe que ya están chumaditos, unos se fueron, otros quedaron y ya entraron en un local y siguieron tomando. En cuestión de 3 minutos, así me imagiste, en 3 minutos nos desvalijó un carro. Pero la situación es de que no avanzamos ya, o sea, a verles, porque uno piensa que estamos viendo un lado, otro lado, pero tampoco vamos a estar solo concentrados ahí. Y eso nos querían sancionar, pero ya no es culpa de nosotros, o sea, en este caso. El Es problema, yo siempre he dicho, ¿no? El problema es la falta de actualización de la tecnología en colaboración de la seguridad. Yo, una de las cosas que dijera, ¿no? En vez de comprar 1000 patrullas, 2000 patrullas, ponerme un buen sistema de videovigilancia en Quito, por ejemplo, o en los valles, o en Guayaquil, en la que tenga cámaras que primero sean Full HD, que yo pueda ver, porque yo tengo cámaras que resulta que las placas no se ve. Y peor, o sea, si las placas no se ve, han visto que los taxis en la parte superior ponen el número de la placa, incluyendo las letras y los números. Ni eso sabe poderse verse con las cámaras, en la noche y a veces tampoco en el día. Y es por eso que nosotros decimos que se debe trabajar con una actualización al menos en sistema de seguridad, nosotros debemos actualizar los equipos cada cierto tiempo. Recuerden que la última actualización de equipos me parece que fue en el 2012 o 2014, no recuerdo bien, pero se dejaron cámaras anteriores que decían todavía sigue valiendo y nosotros hasta actualmente tenemos las mismas cámaras que son de hace 12 años, 10 años, tecnología que ya es obsoleta. Recuerden que la tecnología cada 2 años ya se vuelve obsoleta. Hoy tenemos otro tipo de cámaras, por ejemplo, en otros países se ha cambiado, por ejemplo, tenemos unas cámaras orbitales, se llaman, y estas cámaras orbitales tienen inteligencia artificial, tienen a tal nivel que las personas que están monitoreando, lo único que hacen es alertan, envío y comienzo a hacer el seguimiento en el caso que se cometa un hecho delictivo. En el caso que no, manda una alerta, por ejemplo, en alguna de las, por ejemplo, eso hay en Dubái, en todos esos lados que hay mucho dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, entra una matriz, todos los ciudadanos encuentran una matriz y a ti te están verificando el rostro. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen reconocimiento Face ID. Si en algún momento, por ejemplo, a ti se te ocurre taparte la cara, eso ya bota una alerta y dice, hey, cuidado porque puede cometer un hecho delictivo. Y si tú cometes el hecho delictivo, ellos te toman una fotografía, desde ya la guía te toma una fotografía. Por ejemplo, tú fuiste y mataste a alguien, regresas y él te sigue solito, te sigue, después te da la secuencia del video. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta cómo la inteligencia artificial inclusive nos ayuda
para que el trabajo sea menos tedioso, menos difícil y sea más eficaz. ¿Por qué? Porque sacar todo ese trayecto de la persona, a qué horas robo, a qué horas mato, a qué horas hizo algo, desde qué punto A salió, hasta qué punto B salió, la cámara solito le va, sigue, regresa, sigue, ¡pac! Ya te descarga el video solito. Nosotros no tenemos que estar entrando, ¿qué día sería? ¿A qué hora sería? Sino ya me da los posibles hechos delictivos. Resulta que, por ejemplo, tú le pegas a alguien y ahí como tú tienes la cámara de rostro facial, ellos ya te indican, a ver, el señor A de nombre es tal, tal, le pegó al señor B de nombre es tal, tal. En el caso que la persona muera, ya sea responsable el señor A. Sacan la información y tengan. Pero esas son cosas que, por ejemplo, tenemos en otros países, porque en otros países sí actualizan mucho lo que son los sistemas de seguridad en cámaras de vigilancia. Hay países que están actualizando y actualizando y actualizando. Nosotros, lamentablemente, ¿no? Todavía seguimos teniendo un ECO 911 que mucha gente dice que se ha repotenciado. Para mí sigue siendo de los más antiguos, con cámaras muy antiguas. Una repotenciación debería ser con una actualización total de cámaras. Hay que volver a trabajar en cámaras de videovigilancia, pero con el nivel de tecnología que tenemos el día de hoy. De ahí, señor Salazar, dígame. Sí, buenas noches, Lisen. No, quería acotar algo. En el lugar que yo laboro, hace unos 2 años se hicieron una actualización de ciertos equipos de CCTV, tanto como cámaras con audio y un DVR, lo cual a mí sí me generó curiosidad, que lo cual ese DVR, o sea, tiene implementada la IA. ¿Cuál es el punto? Algo que usted mencionó. La cámara se la configura a detección de rostro y seguimiento de la persona automáticamente. Y la curiosidad que a mí me causa es que al momento que le detecta el rostro, al sistema le bota el nombre. No sé si trabaja con una base de datos de la empresa o del registro civil, pero le bota la cara y el nombre. Es una Y curiosidad que tengo. ¿ha hecho Acotando, pruebas con otras personas que no sean de la empresa? sí, sí, No, sí, entre otra correcto, empresa también también. le salen nombres y apellidos. Ajá, Ya, entonces, pero por ejemplo, aquí la empresa es privada, es pública. privada. Ya, mira, primero está existiendo una violación de derechos, no tiene idea cuál, porque al menos la empresa se puede meter en muchos problemas complicados. Legalmente, las cámaras de video primero sirven para grabar, pueden escucharse como quieran, sí, por cualquiera de los problemas. No está permitido cámaras de video por si acaso en los baños, que es algo prohibido por norma general. Pero aquí viene algo. Cuando nosotros trabajamos con la inteligencia artificial, podemos trabajar, sí, por ejemplo, en el caso que sea público, sí se puede anexar al registro civil, puesto que el registro civil es público. Entonces, yo como Estado puedo tomar información del Estado, anclo y trabajo tranquilamente. Pero yo como público, yo no puedo coger la parte del Estado y anclar a mi empresa para que me dé resultados. Eso jurídicamente o un abogado que conozca bien de derechos va a ver que es una violación de derechos. ¿Por qué? Porque se está utilizando información que no ha sido proporcionada por el usuario para que se esté en este caso trabajando directamente. O sea, alguien que se dé cuenta y que diga, ¿no? A mí, al menos mi cara, mi rostro o parte de mí está saliendo en algún lado. Entonces ahí incluso podrían demandarle. Señor Vélez, ¿iba a decir algo? Sí, mi magíster. Igual en lo otro también de que, o sea, es confidencial, ¿verdad? Por ejemplo, uno no puede sacar un video y darle a cualquier persona, porque a veces en un accidente, algún muerto, alguna cosa, eso es súper complicado que eso sea por medio de la fiscalía. Ujú. Claro, incluso para sacar un video se necesita orden de la fiscalía para que se entreguen los videos que se necesitan. Y en algunos de los casos se entreguen, otros no, evaluando cuáles son los problemas. Bueno, que ella evalúa en el ECO 911, pero el fiscal es el que solicita. No se puede hacer así nomás. Entonces, para mí se está configurando una violación de derechos. Tal vez exista una ley o exista una norma que no he leído
sinceramente, pero dentro de lo que yo he leído, he trabajado y he hecho los análisis, lo que es datos confidenciales o datos privados solo puede utilizar el Estado. Por eso en las investigaciones, por ejemplo, en tema de pericias, lo que yo hago es tomar información, solicitar a la fiscalía y por medio de la delegación fiscal yo puedo pedir a cualquier lado. Yo no puedo ir y decir, porque yo soy Dani Herrera, denme la información. No. O porque yo tengo una empresa, me tienen que dar información. No, esos datos son confidenciales. Tal vez ellos les vendieron, yo creo que les vendieron una matriz del registro civil para que salga eso, o están anclados a algo del registro civil para que salgan resultados. Que como seguridad es bueno, ¿no? No los niego que vamos a decir, no, que ves que como seguridad está mal. Yo les diría que como seguridad es muy bueno, pero donde alguien se dé cuenta que conozca de la legislación, sí va a existir una violación de derechos fundamentales en este caso. Claro, debe ser, magíster. Como le digo, es algo que a mí me generó una inquietud en algún momento cuando implementaron eso. Y para acotarle a eso también, pues, hay bastante lo que es la minería ilegal, también implementaron unas cámaras que detectan las placas, tanto el techo como las placas físicas que ponen delante y atrás de los vehículos. Y asimismo en el sistema les bota las placas como los centros comerciales. Usted va ingresando y En ¡pac! ese caso sí es autorizado, porque esos datos sí son públicos, los otros no. Ese sí es autorizado, eso no hay ningún problema. Señor Arboleda. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Una consulta, Licen. Verá, hace algún tiempo acá en la ciudad de Quito sucedió un accidente de tránsito en el cual un vehículo estaba saliendo, bueno, no voy a decir qué empresa fue exactamente, pero de la empresa estaba saliendo un camión. Entonces viene una moto y se choca con el camión y la persona de la moto obviamente falleció. Pero los familiares pidieron a la empresa que den los videos de las cámaras de videovigilancia. Entonces, el jefe de seguridad de la empresa lo que hizo es coger y eliminar ese video antes de que los familiares, porque vinieron los familiares de buena manera a pedir a la empresa que den los videos, pero no quisieron, dijeron que eso tenían que hacerlo mediante un pedido del fiscal. Pero ellos eliminaron ese video, las grabaciones de ese día. ¿Eso conlleva un delito o no? Claro, la eliminación de videos, en este caso de tema de seguridad, es un delito. Gracias a Dios, estos señores que pidieron el video no solicitaron una investigación, porque, por ejemplo, sí nos hemos hecho investigaciones de eso. A veces las personas cogen y borran de malas gentes, o a veces borran porque ellos quieren. Pues resulta que si uno se llega a dar cuenta y Fiscalía se llega a dar cuenta que lo hicieron con dolo, o sea, borraron porque ellos quisieron, lo que se hace es se quita el DVR y al deber se le ingresa a algo que se conoce como el NIUFI, que es alguna absorción de pequeños datos o, sí, unos datos, ¿no? Que eso ya es algo de informática forense que trabaja netamente servicio de medicina legal por medio de informática forense, también trabaja criminalística de la policía. Y resulta que ahí ingresan y se sabe quién fue el que borró, porque tiene que tener un usuario, de qué momento a qué momento borró. Y por ejemplo, si es que yo borré, va a salir Dani Herrera, borró el video de tal lado a tal lado. Entonces, esa eliminación de aquel video o de eso conlleva a un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Es un delito, porque ahí dice claramente en el Código Orgánico Integral Penal que la persona que borrare, contaminare o a su vez modificara una prueba de un delito, será sancionada con pena privativa de prisión, ¿no? No recuerdo si es de 3 a 5 o de 5 a 7 años, pero tomando en cuenta que en sus funciones él sabía que no se debía hacer eso, incluso le agregan el 1/3 de la pena por conocer el hecho delictivo. Entonces tomen en cuenta que le van a subir a unos 8 o 10 años. A veces la gente no sabe, ¿no? Y hay mucha gente que ha eliminado videos o ha eliminado cosas o ha eliminado evidencias
Pero resulta que hay gente que como no sabe, dice, bueno, ya eliminaron, no pasa nada, y ahora ya no hay cómo hacer nada. Pero hay gente que sí lo sabe y le va a decir, a ver, Fiscalía va a venir y va a decir, a ver, en el caso de ustedes, ¿por qué al momento de entregarme el DVR ustedes no me dieron toda la información? Dice, es que se ha borrado. Ah, listo, se ha borrado. Entonces vamos a hacer procedimientos y resulta que se dieron cuenta que borraron. Entonces ahí se inicia un proceso penal, el cual va a ser sentenciado. De hecho, ese es un delito y Fiscalía, cuando, claro, en estos casos, digamos, no son tan grandes. Sí, porque si bien es cierto es la vida de una persona, pero Fiscalía no investiga más allá y tampoco se va a meter. Pero en alguno de otros casos, que ellos necesiten saber, créanme que se ha visto un montón de casos de personas que han borrado y que Fiscalía ha dicho, ah, borraron, listo, hacemos la pericia informática y la pericia informática me arroja qué usuario ingresó, qué día ingresó, a qué horas ingresó, en qué momento borraron. Entonces yo ya sé quién fue, listo, contra él me voy. Y a veces las personas que saben estar ahí, porque los jefes de seguridad no tienen usuarios, sino los que tienen usuario incluso son los mandos medios. Y lo que hacen es que mi jefe me dijo, es que alguien me dijo, es que tal me dijo, y todos es que le dijeron. Y es por eso que a veces se va el que borró y el que ordenó. Normalmente ha pasado eso. ¿Entendido? Ya. Vamos a ver Claro. rapidito lo que falta, que ya estamos en la última diapositiva. Enfoques basados en datos. Bueno, utilizar datos de manera efectiva nos ayuda a informar estrategias y perfeccionar enfoques para obtener mejores resultados en seguridad. Siempre tenemos que tener datos. Datos buenos, prevención está haciendo el cumplimiento de lo que estoy solicitando. Datos malos, la prevención no está sirviendo para nada y me va a tocar hacer modificación o actualización para que me dé el resultado. Todo me va a dar ¿a base de qué? A base de datos. Y de ahí paso a prácticas sostenibles, donde dice promover la sostenibilidad a través de iniciativas comunitarias, mejora tanto la seguridad como la calidad de vida en los residentes. O sea, entre todos comenzamos a trabajar en inicias que nos va a servir para promover una buena cultura, buenos valores, buena ética, buena forma en la que yo voy a entender que la seguridad siempre va a colaborar. Aquí les he puesto, aprendamos estrategias de prevención en la seguridad ciudadana y el orden público, porque si nosotros no aprendemos a prevenir, está fallando la seguridad ciudadana y el orden público para todas las personas. Pero si yo aprendo a prevenir, aprendo a prevenir, perdón, la seguridad ciudadana y el orden público se está cumpliendo. Vamos a tener una buena seguridad y vamos a poder tener el orden público controlado para que todas las personas puedan disfrutar en paz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la clase del día de hoy? ¿Alguien tiene preguntas, tiene dudas? No. Listo.